Saludos compañeros, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto estar con ustedes. Esta es la última sesión que trabajamos en la materia herramientas y recursos docentes para la enseñanza y aprendizaje. Cerramos con un tema que es muy interesante, que es la formación de los formadores. Hoy vamos a confluir todo lo trabajado en las sesiones anteriores para tener ya finalmente un aprendizaje que para que sea significativo requerimos esta transferencia del contenido del aprendizaje, lo tienen que llevar a su propia realidad a través de lo que habíamos dicho del estudio de caso, que es lo que nos va a permitir darle sentido a lo que estamos trabajando. Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a eh, estar compaginando elementos anteriores con los actuales para dar el cierre final. Muy bien, pues comencemos entonces. Hoy vamos a trabajar varios temas, pero comentaba que vamos ya a nivel de cierre, ya de cierre del abordaje teórico, conceptual. Para comenzar, ir ya cerrando estas ideas, es importante recordar lo siguiente. Cuando hablamos de enseñanza-aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje no nace de la nada, debe tener un sentido. Y ese sentido nos lo dan los pilares de la educación. ¿Cómo no entendí? Sí. ¿Qué es lo que tengo que enseñar y qué es lo que requiere la gente aprender? Tiene que ver con un contexto nacional e internacional en diferentes ámbitos, en lo social, en lo económico, lo político, en lo ideológico, lo religioso. Pero estos contextos deben estar problematizados, debe haber un problema contextual, un problema de contexto. Estos problemas que se construyen a partir de las necesidades en todos los ámbitos de la sociedad son los que van a establecer la necesidad de enseñar y de aprender. La necesidad, ¿de acuerdo? Ahora, pero esta necesidad, atender esta necesidad es un acto bastante complejo. Por lo tanto, yo tengo que ubicarme en donde me encuentro dentro de este trabajo de atención a estas necesidades. Y entonces establece la parte filosófica. Dentro de este contexto y estas problemáticas, ¿cuál va a ser mi misión, visión y valores? ¿Con qué le voy a entrar yo? Una vez establecido con que debo tener una orientación ideológica y educativa. ¿Cómo voy a entrar? Puede ser desde una orientación meramente reproductiva a una orientación totalmente transformadora. Y finalmente, ya que tengo esta orientación y que tengo ya sé cuál es mi misión, visión y valores, ahora vamos a ver cómo le vamos a hacer y para eso necesitamos un FODA. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo tener? ¿Qué me va a ayudar? ¿Qué no me va a ayudar? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y una vez que ya tengo perfectamente establecido este FODA, entonces me voy a mis objetivos estratégicos. Y los objetivos estratégicos, hablo de estrategias, objetivos estratégicos, van a buscar siempre dar la solución. ¿Pero la solución a qué? Pues a estas necesidades. Así es como se construye el sentido de la enseñanza y el aprendizaje. No lo perdamos de vista. Porque entonces es en este mismo sentido donde tenemos contextos nacionales e internacionales. Ojo, dentro del contexto está la realidad de la propia escuela donde yo me encuentro. El propio alumno es una realidad, sus necesidades, etcétera, son sus realidades. Muy bien, a partir de esta idea vendrá una gran pregunta. Esta pregunta a mí me gusta mucho porque encierra, digamos que, todo el sentido de la educación y el aprendizaje, de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo se da la transposición didáctica del saber sabio
legitimado del científico, el investigador científico, al saber enseñando y cómo se evalúa al saber aprendido y al saber aplicado. Fíjense nada más que interesante, ¿eh? Vean esto. Qué interesante. Cambiamos colores. Fíjense. ¿Qué es la transposición didáctica? Ya hablamos en la primera parte, en esta parte hablamos ahorita de todo esto de las necesidades, etcétera, etcétera, las orientaciones. Ya hablamos de todo esto. Ahora, ¿qué es la transposición didáctica? Hay un saber sabio, entre comillas, que es el saber legitimado. Para esto les recomiendo que revisen a Kuhn y los paradigmas. El saber sabio, que es el legitimado, es un paradigma institucional. También pueden trabajar con Bourdieu y los campos sociales. El paradigma es un saber institucionalizado del conocimiento. Si yo veo el artículo 3º constitucional, me dice que el conocimiento que se privilegia es el científico. La ciencia actualmente es el paradigma, es el saber sabio, lo que es científico, que esto viene desde el siglo XIX y que nace del monismo metodológico desde el siglo XVII, ciencias naturales, ciencias sociales. Pero entonces la ciencia se vuelve ese saber sabio. Y entonces, quien represente ese saber sabio, ese es quien va a alimentar de los contenidos que se tienen que enseñar. Entonces, aquí tengo ya estos conocimientos, estos saberes científicos, que es a partir de este paradigma, y ahora hay que llevarlo de este saber sabio, lo tengo que lanzar hacia el estudiante. El problema es que hay alguien en medio. Bueno, no es el problema, es lo que es el docente. Por lo tanto, no existe este brinco así como lo puse. No existe. Porque si existiera este brinco del saber sabio al estudiante, entonces no necesitaríamos de profesores. Y eso es un absurdo. Eso no pasa. Decía Chomsky, si realmente el saber llegara de manera inmediata al sujeto, pues entonces metan a una persona a una biblioteca, déjenla, no sé, 5 años, estoy haciendo ya una aplicación mía, estoy haciendo una libre interpretación, dejen los 5 años en la biblioteca, donde estén todos los libros, donde está todo el saber sabio, estoy haciendo una interpretación ya libre, y cuando salga, pues ya salió médico. ¿No, verdad? Entonces, es necesario el trabajo del profesor. Ese es básico, básico. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que el saber sabio solo puede llegar al estudiante cuando pasa por el profesor o el docente. Y el docente lo lanza al estudiante. Entonces, resulta que el saber sabio se va a volver en un saber enseñando. Porque él va a enseñar, él lo va a enseñar para que le llegue al estudiante. Entonces hay un saber enseñado, que es el del sujeto, que enseña el maestro. Y ese saber enseñado ya es diferente al saber sabio, porque nosotros, por más que queramos ser reproductores, no podemos. Filtramos a través de una interpretación personal, incluso a través de nuestros propios alcances de conocimiento. Entonces, tenemos el saber sabio, pasa por nosotros, hacemos un filtro y es lo que enseñamos. Pero ahí no quedó todo. Posteriormente le llega al estudiante y hablamos del saber aprendido, que no es lo mismo que el saber enseñado, que no es lo mismo que el saber sabio. El saber sabio pasó por el maestro le hace una interpretación en función a sus conocimientos, lanza el saber enseñado. Y el estudiante va a aprender, que no es el 100%, no es el espejo de lo que enseñó el maestro.
Y eso que aprendió, luego va a irse a un mundo real y lo va a aplicar, que es el saber aplicado, que resulta que ya no fue todo el saber aprendido y que incluso en este saber aplicado va a haber transformaciones del saber aprendido. Esta es la transposición didáctica. Muy bien. Nosotros, hablando justamente de estos temas, vimos, compañeros, eso fue de la primera sesión, de hecho, todo lo complejo que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablamos de la teoría que conecta con el modelo, que conecta con el enfoque, con el método, estrategias, técnicas, actividades, materiales, y que todo esto se mueve en un mundo de infraestructura y de equipo. Todo este gran proceso es lo que desarrolla la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, esta clase que trabajamos nosotros y que hoy gratamente concluimos, se enfocó hacia las herramientas y recursos. Quiere decir que si solo hubiera visto herramientas y recursos, pero no viera que eso nace de una teoría, de un modelo, de un enfoque, de un método, de estrategias, técnicas, actividades que requiere de equipos y de infraestructura, estaría asumiéndolo desde una visión bastante simplista. Nosotros trabajaríamos lo que llamamos materiales didácticos. Ahora bien, de los materiales didácticos, definido, materiales didácticos abarcan los medios y los recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto educativo, ya hablamos de todo esto de los contextos, para la adquisición de habilidades, destrezas, formación de actitudes y valores. Ok, sigamos. En los medios didácticos hablamos de cualquier material elaborado con la intención de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, libros de texto, radio, prensa, esos son los medios. Y los recursos didácticos, hablamos de todo aquello que me permita desarrollar medios didácticos, como puede ser videos interactivos, programas multimedia, y esos serían los recursos didácticos. Perfecto. Herramientas y recursos docentes para la enseñanza y el aprendizaje. Creo que aquí estamos redondeando muchas cosas. Muy bien, hablamos de herramientas y recursos docentes. Ojo, ojo, ya estamos cerrando. Las herramientas de apoyo para profesores pueden tratarse de programas, aplicaciones de sitios web, cuyo objetivo es brindar algún tipo de apoyo académico al docente y muchas veces al estudiante, al permitir crear presentaciones, organizar asignaciones, guardar trabajos e incluso preparar clases. Y aquí los que entran pues son las llamadas TIC, tecnologías de la información y comunicación. Las TIC obviamente están cambiando el ecosistema de la educación. ¿Por qué? Porque ya lo platicamos en aquella ocasión que hablamos de las TICs. Tecnologías siempre han existido. Una puerta tiene una tecnología que es la perilla. La agujeta tiene una tecnología que es pasar por ahí, por los hoyitos, la agujeta y aprender a cerrar. Sin embargo, hablamos sobre todo de las redes. O sea, las tecnologías ahorita lo que despuntó fueron las redes. Ahora, no hay que tampoco adorar el tótem. O sea, no porque llegaron las redes cambió la vida. O sea, simplemente se integra a la vida. Yo he escuchado alguna vez que dicen, oye, compramos equipo nuevo, ahora sí los niños tienen que aprender todo, tienen que sacar 10. No, es una herramienta. Pero eso no garantiza el trabajo docente. Lo que hay que hacer es vincularlos, articularlos. Facilitan la comprensión. El uso de herramientas digitales motiva y hace que los estudiantes mantengan la atención más fácilmente, ¿cierto? Con la tecnología yo puedo sorprender, atrapar de manera sensorial a la persona que aprende. Y esa es una ventaja y es un apoyo para los profesores. No es lo mismo, perdón, que quiera platicarle al alumno acerca del conflicto emocional
de la obra literaria El Dr. Jekyll y Mr. Hyde a ponerles un video donde haya fragmentos de las escenas más desgarradoras. Eso genera una atención mayor del estudiante y eso le sirve muy bien al maestro. Aumentan la autonomía del profesorado. Ayuda a que las personas sean más autosuficientes y resolutivas. Bueno, incluso yo puedo crear mis propias presentaciones y esas presentaciones me dan más libertades a mi docente. La misma presentación ayuda a que facilite mi sesión. Enseñan a trabajar y a colaborar en equipo. Puede que resulte contraintuitivo, pero una de las grandes ventajas es que el apoyo para profesores en educación fomenta la interacción interpersonal. Efectivamente, y esto es muy interesante, hacer materiales utilizando las tecnologías hace que los maestros interactúen de manera y tengan incluso aprendizajes activos. Lo mismo sucede con los estudiantes, pero tienen que saber hacerlo. Aquí el problema es que el trabajo en equipo. Normalmente lo que pasa es que el maestro que da la clase de informática es el que hace todo el manejo tecnológico. Un maestro que no está muy empapado de tecnologías, pues a lo mejor propone los contenidos, que de todas maneras eso ya me habla de una integración, pero puede ser todavía más dinámica. Ayuda a desarrollar un mayor pensamiento crítico. Internet y redes sociales abren al alumno un gran número de puntos de vista. Basta ver en la política lo que pasa con las redes y los debates. Efectivamente, eso puede ser aprovechado por el maestro para las sesiones. Yo en redes puedo encontrar todas las posiciones políticas, económicas, sociales, culturales, y el alumno puede alimentarse de todas ellas. Agiliza la comunicación entre toda la comunidad educativa. Bueno, pues lo estamos viviendo con lo de la pandemia, cómo se utilizaron las tecnologías para las clases, para las tareas, para reportes. Pues efectivamente eso sucede, aunque ojo, en un país con desigualdades sociales importantes, cuidado con las tecnologías. Por ejemplo, una escuela donde existe una vulnerabilidad económica importante, el plantear, por ejemplo, no me entregues la tarea aquí, me la mandas por internet. O sea, yo creo que también se vale eh, regresar a trabajos más tradicionales si es que eso eh, facilita el trabajo del estudiante, la cuestión económica, el manejo de las redes. Incrementa la motivación. Desde que se comenzaron a utilizar herramientas digitales en las aulas, los alumnos se encuentran más motivados. Es común cuando dicen, maestro, vemos una película. Maestro, ¿cuándo vemos una película? Pónganos una película. No está mal, pero cuando no se toma como una fuga mental. No está mal, hay que saber cómo trabajar, por ejemplo, las películas, que son muy buenos recursos, eh, pero hay que saber cuándo, cómo y dónde, porque a veces los maestros terminamos poniendo películas para nosotros descansar un ratito. Y ahí les van los 10 mandamientos, van 4 horas de película y mientras ya tengo 4 días que no doy clase. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Renuevan los métodos de aprendizaje y sus procesos. De acuerdo. Nosotros tenemos herramientas de apoyo que nos permiten evaluar nuevas formas de aprendizaje. Y eso es muy bueno para los maestros. Por ejemplo, hagan un video, pero tengan cuidado también que sea significativo ese trabajo. Pero eso me permite también a mí generar métodos para enseñar y aprender. Las herramientas educativas sirven para organizar, crear y gestionar la labor docente. Aquí les estoy dejando, compañeros, un link. Aquí está. Donde van a encontrar muchas herramientas educativas que les van a servir para sus sesiones. Incluso en este link ustedes pueden empezar a registrarse en estos espacios para que hagan uso de esas herramientas. Hay infinidad de herramientas, infinidad. Les sugiero las contacten, las revisen, porque habrá muchas herramientas, amigos míos. Hay muchas herramientas que
no son viables en ciertas condiciones. Entonces tampoco hay que forzar, ¿eh? O sea, una herramienta tiene que servir. Herramientas que no tienen esta facilidad de su empleo, pues yo sí la pensaría, fíjense. Yo sí lo pensaría. Entonces, recuerden, tenemos que buscar herramientas que sean funcionales. La tecnología está para servir, no para complicar. ¿Qué pasa con los recursos didácticos? Llamemos recurso didáctico a cualquier material que facilita al profesor su función, le ayuda a explicarse mejor para que los conocimientos lleguen de una forma más clara al alumno. Cualquier material. Cuando vimos este tema, recuerdo que yo les ponía el ejemplo de un celular, o sea, pero no el celular como tal, unas gotas, un cable, cualquier material que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, importante, de las mejores escuelas que ha habido en la historia de México, de las mejores, de las mejores, los mejores sistemas educativos que hemos tenido en México, pues es, sin lugar a dudas, el sistema educativo prehispánico. Y uno de sus recursos, entre muchos, eran las piedras. Ya quiero ver, ¿no? Ahora entran a revisión de clases, ¿no? Revisan a los maestros y, oye, maestro, es que, oye, ¿qué pasa con las TICs? ¿No estás usando tecnologías? No veo que traigas un video, ponles películas, ponles organizadores mentales, pero en presentaciones o tu presentación de PowerPoint, ponles un jueguito, ponles un cuestionario que todos lo contesten al mismo tiempo en internet, maestro. Si no, ¿cómo van a aprender? ¿Y las piedras? Fíjense, esa pregunta suena hasta poética. Cerrar diciendo, ¿y las piedras? Recurso didáctico es cualquier material que facilite al profesor su función. Ahí tienen la escuela y yo les dibujo una planta en el pizarrón. ¿Por qué no mejor salen y agarran una planta? Les voy a hablar de los ecosistemas, pues que salgan y busquen un caracol, una lombriz. Ahí están. Ah, no, mejor les pongo un video donde sale una lombriz. Entonces, sí es importante, el recurso es muy importante, lo digital nos está sirviendo también mucho. Pueden ser libros, videos, gráficos, imágenes, actividades, películas. ¿Qué es lo que normalmente se usan? Las películas, pero sí tengan cuidado con la película, porque la película puede ser un medio de fuga, o sea, pierdo incluso, o sea, no toda la película contiene elementos de los contenidos que yo estoy trabajando, pero no toda la película está hecha sobre mis contenidos, o sea, no hay película que diga, esta película trata del 1.1 del programa de la materia D, no. Entonces hay que saber hasta qué punto es válido ver toda la película o qué tanto es importante agarrar un fragmento y explicarlo con la película. Sobre todo, y pasa mucho, que hay películas que ya son vistas por cualquiera. Y los alumnos ya las vieron, pero bueno, pero no es lo mismo verla en la escuela. Bueno, hay que evaluar, hay que dosificar. Todo puede ayudar para la comprensión de una idea. Innovar en este aspecto es clave en el avance de la educación, por supuesto. Los recursos están en su escuela, en cualquier lado. Lo traen en su mochila traen un montón de recursos. Los alumnos mismos traen recursos y eso es muy significativo que utilicemos recursos que los mismos alumnos portan. Muy bien. Recurso, herramienta o material docente. Miren aquí este ejemplo. Aquí tenemos la representación de la escuela prehispánica. Aquí tenemos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Fíjense, no veo computadoras, no hay computadoras. Tengo a las personas hablando, aquí está, la representación icónica de hablar. Caminando, esto me habla de que esta representación de caminar no es solo que
que camino porque doy pasos, significa que me traslado de un lugar a otro, que tiene un sentido. Estas huellas me refieren que hay un sentido en la educación. Aquí tenemos grupos de debate o de análisis. Aquí tenemos los grupos que crean, los directivos, los maestros. Aquí tenemos una instalación, ¿no? Educativa. Aquí tenemos los espacios áulicos. Ah, pero no hay computadora. Bueno, no hay ni bancas. Pero curioso, en este ejemplo, amigos míos, aquí tenemos gente estudiando en un centro, dentro de un aula, pero aquí tenemos gente aprendiendo fuera del aula. Sáquenlos, sáquenlos al patio. Platiquen con ellos, pero en otros espacios. Muevan los espacios. Miren, otra cosa preciosa. Aquí vemos una vinculación muy grande entre padres de familia y escuelas. Aquí se ve cómo hay una decisión de los padres por ingresar a los alumnos a la escuela. Yo traigo a los niños y se los entrego al maestro, ¿verdad? Hay una voluntad. Esto significa que me habla de una integración hacia el aprendizaje. Nada de que el padre de familia por allá, el maestro por allá y la escuela por allá. Hablamos de una integración y de una credibilidad del docente. Fíjense qué precioso, compañeros. Miren todos estos materiales. Aquí puedo aprender todo lo que se refiere, por ejemplo, al calendario adivinatorio prehispánico. Aquí están todas las lecciones. Miren, la figura icónica, o sea, los dibujos que van hasta, estos saben qué son, pues los viejos videos o las viejas presentaciones de PowerPoint, las imágenes. Lo icónico siempre es importante. Esto es prehispánico. Miren esto también, qué bonito. Aquí está el contacto, el hacer, la aplicación. Hay que llevar los aprendizajes a la realización. Y encontramos aquí algún recurso. Miren, árboles, pinturas, pieles. Podemos utilizar de todo, compañeros míos. Miren más. Seguimos. Ah, pero esperen acá, miren qué interesante. Las sanciones o castigos. Esto es muy importante. Los aztecas tenían una visión de la moral. Aguas con la visión de los aztecas, porque tenemos la crónica de Bernal Díaz de Castillo, la verdadera historia de la conquista de México, que cuando uno la termina de leer, o lo que uno menos quiere es toparse con un azteca, porque me va a comer. No, la cultura de los aztecas es grandísima, es impresionante. Por ejemplo, un niño, fíjense, esto es una herramienta, un recurso, un material docente. Un niño que insultaba delante de los adultos, se le tomaba de los pies, se prendía una fogata, se aventaba chile, no sé si alguna vez en sus casas alguien ha quemado chiles, imaginan una fogata quemando chiles y se le ponía la cara del niño sobre el humo por haber dicho una grosería. Si el niño había hecho algún acto indebido, bueno, pues clavarle espinas. No estoy diciendo con esto que haya que hacerlo en las escuelas, por supuesto que no, obvio que no. Pero vean la característica del respeto, cómo se educaba, cómo se creía en esta educación, cómo se estaba cercano al niño. Digo, esto está medio salvaje, pero es la manera como se educaba en el México prehispánico. Muy bien. Una vez que hemos hecho un pequeño recuento de lo que hemos trabajado hasta ahora, vamos a nuestro tema final del curso. La formación de formadores. Miren, es muy interesante la importancia de formar a formadores. ¿Por qué es importante? Porque se requieren de profesores y se requieren no solo los profesores, sino que además se les forme.
Y esta formación de formadores tiene que ver con el conjunto de herramientas, de medios, de recursos didácticos y de cómo tengo que participar en la enseñanza y en el aprendizaje. Formación de formadores. ¿De qué se trata esto? En México, en particular en México, en el periodo de la posrevolución, había un enorme grado de analfabetismo. Había pocos maestros y muchos alumnos. Hablamos de más de 100 alumnos. Entonces, en México se aplicó un sistema que a mí me encanta y que yo lo aplico todavía, ya no por la cantidad de alumnos, sino por el sentido de responsabilidad que desarrollan los alumnos. Es el sistema lancasteriano. ¿Cómo funcionaba el sistema lancasteriano? Tenía un montón de alumnos. Piensen maestros que están en escuelas públicas donde ya viven hasta en grados de hacinamiento en los salones. Había un profesor y el profesor decía, bueno, tengo a millones de alumnos ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago con ellos? Bueno, lo que hacía el profesor era delegar responsabilidades a otros alumnos. El maestro le delegaba a otros alumnos. Este era el sistema lancasteriano. Entonces, alumnos que tenían un desarrollo mayor que el resto, le servía para apoyarlo a dar clases. Alumnos que apoyaba para revisar disciplina. Tenían que trabajar como una gran comunidad. Y funciona muy bien, ¿eh? Ok, formación de formadores. ¿De qué estamos hablando con esto? La formación profesional es el sistema de capacitación que ha permitido y permite aplicar estrategias para ajustar los aprendizajes a las necesidades de formación inherentes al desarrollo de la actividad laboral. Tenemos recursos y herramientas, sí, pero hay que transmitir el conocimiento, las habilidades y competencias para su uso. ¿Dónde se debe hacer eso? Pues en la formación profesional, donde podremos adoptar y aportar metodologías, tecnologías de enseñanza y recursos humanos. Si la persona que busca trabajo necesita actualizarse, está bien informada, conoce el contexto en el que se inserta y su actividad y el papel que ésta juega en el conjunto social productivo, ¿qué va a pasar? Logrará mayor seguridad sobre qué hacer y por dónde moverse. Se comunicará mejor en el entorno y con los requerimientos del trabajo. Participará más activamente en su proceso de desarrollo. Información general sobre el mundo del trabajo. Compañeros, tenemos que desarrollar las capacidades en los docentes, en los futuros formadores, sobre la manera como puedo realizar mi trabajo. Si la persona es tenida en cuenta como un ser individual con necesidades de seguridad económicas, pertenencias sociales y personales o de perfeccionamiento, estamos facilitando su desarrollo integral. Es decir, nosotros como seres individuales tenemos muchas necesidades y para aprender, el aprendizaje tiene que estar relacionado con mi situación personal. Necesito conocer los recursos y las carencias que tengo, descubrir fortalezas y debilidades, sistematizar conocimientos, desarrollar razonamientos lógicos, iniciativa, escuchar propuestas, ideas, dominar miedos, inseguridades o rigideces. Estamos generando aprendizajes globales. De nada me sirven, ojo, amarremos ideas. De nada me sirve que existan recursos y herramientas si el docente no está desarrollando aprendizajes globales, quedan fuera de ello, no los va a usar, no le va a interesar. ¿Me explico? Hay que formar al docente para que desarrolle procesos de enseñanza-aprendizaje idóneos y relacionados con las necesidades de su contexto. Respecto a las organizaciones productivas, la formación profesional debe dar y recibir información para qué. Ojo,
trabajar juntos en diseños, procesos y estrategias para satisfacer necesidades de oferta y demanda de calificación, aplicar métodos y técnicas de aprendizaje que hagan posible la adecuación persona-medio organizacional, comunicarse con la realidad del trabajo, la tecnología y los problemas y las soluciones. Tenemos que relacionarnos con la empresa en diálogo permanente. Es decir, no solo uso la herramienta y el recurso para enseñarle al alumno un contenido educativo, utilizo las herramientas y recursos para que el alumno, el que aprende, se adueñe, se apodere de ellas y las pueda aplicar posteriormente en sus trabajos, en las empresas. Los estudiantes, entonces, estas herramientas y recursos docentes se vuelven herramientas y recursos de vida. Tenemos que no solo aprendo con la herramienta y el recurso, no solo enseño y no solo se aprende, se vive con ello. El que yo trabaje, por ejemplo, presentaciones de PowerPoint con los alumnos, el que yo trabaje, que hagan presentaciones en Word, que hagan multimedia, no solo va a servir para que aprenda cómo era la célula, está aprendiendo esas herramientas y recursos que va a aplicar mañana en sus trabajos. La formación profesional adquiere virtualidad si avanzan los recursos humanos, si los recursos humanos que las desarrollan a nivel personal, técnico y pedagógico en las distintas áreas de 1. Definición de metas y diseño de estrategias, metodologías para conocer necesidades de calificación y reconversión laboral, diseño y elaboración de materiales y medios para la formación, aplicación de sistemas de comunicación y tecnología de enseñanza, medios, metodologías de evaluación, actualización técnico-pedagógico de docentes, formación de formadores. Compañeros, fíjense, los recursos humanos van a avanzar siempre y cuando se definan metas y diseños de estrategias. Es decir, que no solo basta, amigos míos, no solo basta que yo sepa hacer una multimedia, no solo basta eso, tengo que enseñar que estas herramientas y recursos deben tener un sentido, tienen que llevarme a un lugar en especial. Llegan los de supervisión y dicen, maestro, usted no usa la computadora, y dice el maestro, pues es que no la quiero usar. ¿Para qué la uso? Yo uso piedras como los aztecas. Maestro, ¿por qué no ha dicho que los alumnos hagan un trabajo de multimedia? No me interesa, yo prefiero que aprendan a escribir. Compañeros, si no tenemos metas y diseños de estrategias perfectamente establecidos que involucren el desarrollo de herramientas y recursos en los que enseñan y en los que aprenden, ¿cuál sería entonces el sentido de usarlo? Y hay maestros, amigos míos y maestras, que nunca lo utilizan. Llegan con su cuaderno, escriben en el pizarrón, que el pizarrón también es tecnología, pero escriben en el pizarrón, video que flojera, tendría que perder muchas clases, es muy lento, que el alumno me haga una presentación, lo más seguro es que la va a hacer horrible, con errores ortográficos. Y entonces, ¿qué pasa? Que las herramientas y recursos, compañeros, son la representación del avance de la tecnología que se da no en la escuela, en la sociedad. Por eso yo tengo que ser un reflejo de ese desarrollo, que el alumno aprenda a hacer. Algo que rompió un paradigma, lo recuerdo muy bien, que rompió un paradigma. Era la creencia de que los nativos con la tecnología, los nativos del mundo de la tecnología, así se decía, así decían de los jóvenes. Los jóvenes nacieron en este mundo de tecnología. Asumíamos que los jóvenes, ¿no? O sea, entre los jóvenes en general, incluso los niños, eran unos sabios de la tecnología. Y el comentario es, agarran el celular y le pican por todos lados y hacen maravillas que ya los viejos no sabemos.
Cuando vino la pandemia, a los maestros no se les pidió opinión, a los maestros no se les dieron cursos, a los maestros se les aventó a trabajar a nivel digital y virtual. Se le lanzó. Digo, ahí por ahí 2 cursitos de 15 minutos de pícale aquí, tú lo haces. Y a resolver. Y resulta que al paso del tiempo, y yo eso lo llegué a ver, maestros viejitos asesorando a los niños de cómo tenían que trabajar en línea. Por ejemplo, escribe en Word, maestro, pero ¿cómo pongo el encabezado? Maestro, pero ¿cómo hago esto? Maestro, ¿cómo hago la cita? ¿Qué estaba pasando, amigos? Ya para mí fue asombrosa la reacción de los mayores en este cambio drástico de utilizar lo virtual y lo digital. Y lo hicieron sin problemas, los maestros. Los maestros lo hicieron sin ningún problema. Pero entonces yo tengo que enseñar. Entonces, la herramienta y el recurso no solo me sirven para yo, maestro, enseñar al alumno. Al enseñar con herramienta y recurso, estoy enseñándole al alumno va a generar una metacognición. Usé la herramienta y recurso para hacer una presentación, pero también estoy aprendiendo a usar las tecnologías para la solución de problemas. La formación profesional, considerada como instrumento para el desarrollo integral en el medio productivo, ojo, debe pensarse, planificarse y organizarse en función de qué? Del medio social, laboral, cultural al que se responde, la empresa y el desarrollo económico, la tecnología e instrumentos existentes posibles y viables, los profesionales que le integran, la población a la que va dirigida, sus necesidades, características, situación, dominio y niveles profesionales o calificación que posee. Ojo, la tecnología e instrumentos existentes, posibles y viables. Los maestros nos tenemos que consolidar, ya lo hemos hecho, lo estamos haciendo con tecnologías, pero no es para que yo sepa, es para que los que aprenden, mis estudiantes, se involucren de manera consciente con esos saberes. Un clima, ojo, ojo, compañeros. Vamos a hablar ahorita de que algo está pasando en las aulas. Hay una nueva cultura en las aulas y las empresas. Ya las cosas han cambiado. Un clima basado en el conocimiento de las personas, intereses, esperanzas, metas, preocupaciones, antecedentes, marcos de referencia y paradigmas, basado en las personas. Se han cambiado los intereses. Yo recuerdo, compañeros, lo recuerdo bien, em, antes se hacía, no sé si todavía en alguna escuela lo sigan haciendo, los famosos, ¿cómo le llamaban? Círculos de lectura. Y entonces, los maestros organizaban qué libros iban, 3 libros, normalmente eran 3 libros por semestre. Y yo recuerdo a muchos maestros decir, este les va a servir mucho porque a mí me sirvió cuando era niño. Pues sí, pero cuando era niño, hablamos de contextos diferentes. Entonces, un clima basado en el conocimiento de las personas, intereses, esperanzas, metas, preocupaciones, ¿cuáles son? Habría que cuestionarme. Los conocimientos de las personas, sus intereses, esperanzas, metas, preocupaciones, antecedentes, marcos de referencia y paradigmas del alumno, de quien aprende. Y entonces, en función de eso, yo construyo mis estrategias. Facilitar la interacción humana que crea lazos entre las personas en pos de la creatividad, torbellinos de ideas, mente maestra y la sinergia, favoreciendo el respeto frente a conductas de opinión y defensa, la comprensión frente al individualismo, en pos de la nueva cultura solidaria comunitaria
y global. A ver, no estoy entendiendo. Sí, sí. Las tecnologías que utilice tienen que promoverlo. A ver, espérenme. ¿Qué película les vas a poner? Ah, pues yo les voy a poner Cañitas. ¿Y por qué Cañitas? Ah, bueno, ellos van a aprender que con cañita, ojo, estoy usando un recurso, que con cañitas, este, no salen los fantasmas y a ellos les va a gustar mucho porque les gustan los fantasmas. No, no es por lo que les guste. Si es por lo que les gusta, que ellos vayan al cine por su cuenta. Los recursos deben tener, uno, deben estar ligados a los conocimientos de las personas, intereses, etcétera. No puede haber recursos que estén contrarios a ellos, pero esos recursos que yo utilizo deben provocar sinergia, deben provocar que haya un aprendizaje comunitario, global, solidario. Debo utilizar herramientas y recursos que vayan en pos de la nueva cultura solidaria, comunitaria y global. Ah, que no nada más era poner la película y ya no. Que no nada más era poner una cartulina y que escribieran, no. O sea, si yo les digo al niño, tráete una cartulina y escríbeme los principales conceptos que entendiste, pues está bien, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? El cómo es muy importante. Necesitamos entrar a una nueva cultura solidaria, comunitaria y global, que los alumnos empiecen a convivir más, crear, porque además eso va a pasar en la empresa, eso les va a pasar. Crear una cultura de gano-ganas, perdón, donde exista lugar para el respeto mutuo, la transacción, la ocasión de producir en común soluciones, mejoras a cualquier propuesta original. Eso lo puedo lograr con las herramientas y los recursos, claro, claro. Una cultura de yo gano y tú ganas. Ejemplo, le pido a los alumnos que hagan una exposición. Y les digo que tiene que ser en presentación de PowerPoint, pongo mi rúbrica, pongo a lo mejor una lista de cotejo. O les digo que pueden traer cartulinas, según el contexto. De acuerdo. Pero entonces, compañeros, dejemos de destruir las exposiciones de los estudiantes. No utilicemos las herramientas y los recursos como medio para castigar. Yo gano cuando el alumno gana y el alumno gana cuando gana el maestro. Siempre hay que pensar que todos mis diseños de enseñanza-aprendizaje tengan esa característica. El contexto es así: caen las barreras entre países, se crean redes comerciales productivas, se incrementa la operación con el medio ambiente, la cooperación con el medio ambiente que vivimos. ¿Y qué hacemos en el salón de clase? Manejamos el individualismo. No, toda herramienta y recurso docente tiene que promover la cooperación, la colaboración, la interacción, el aprendizaje activo. Pónganlos a hacer juegos que se diviertan usando, por ejemplo, el multimedia. Eso va a pasar en la empresa. En una formación de formadores tenemos varios elementos que intervienen. ¿Quiénes son ellos? Y no lo podemos perder de vista. Tenemos el alumno sujeto agente del aprendizaje. Este alumno accede al proceso de formación voluntaria o no, por necesidad o interés, con características, perdón, personales, culturales y sociales. Esa es la persona a la que voy a dirigir y a la que voy a concentrar las actividades, las estrategias que están configuradas o que están, mejor dicho, conformadas por herramientas y recursos. Estas herramientas y recursos van a estar dirigidos a un alumno. Y este alumno debo entender que va a llegar a mi clase voluntaria o de manera no voluntaria. Que va a llegar a mi clase por necesidad o por interés. Que esa persona tiene ciertas características personales, culturales o sociales.
que tiene una forma individual de ser, estar y actuar en el mundo. Yo tengo que construir a partir de este sujeto que tiene cultura, educación o formación, experiencia personal, laboral, vivencial, tiene capacidad intelectual y aptitudinal, tiene actitudes e intereses, tiene necesidades y expectativas, tiene un particular modo de relacionarse con los demás y, muy importante, tiene una historia individual. Ese es el sujeto que estoy formando. A ver, ¿qué película le pongo? Pues Harry Potter es la que está de moda. No, debo considerar estos elementos para el diseño de herramientas y recursos. Ojo, les compartí un link donde se van a topar con un mundo de herramientas, un mundo de herramientas digitales. No es agarro todo y a ver qué me pega. Es en función del sujeto que estoy formando, en función de su cultura, su educación, su formación. Es que mi alumno, entre comillas, es bien naco porque le gustan las películas de los Almada. Si esa es su cultura, su educación, su formación, puedo trabajar con ello. O sea, les pongo una película de los Almada. No, bueno, sí, dependiendo qué sentido tendría ponerlo, cuáles serían las necesidades que va a cubrir. Es todo un análisis, amigos. Es que yo estoy en este tema y me gustó esta película, a ustedes, pero yo tengo que, miren, les voy a platicar una pequeña anécdota. No sé si ya la platiqué, pero pues la vuelvo a platicar, no tengo problema. Bueno, yo no tengo problema, a lo mejor a ustedes les aburre un poquito, pero pues les voy a platicar. Em, recuerdo que había una película que a mí se me hacía impresionante, Cuando el destino nos alcance, con un actor que lo recuerdo, Charlton Heston, que luego se volvió un vicioso de las armas y con una influencia política muy fuerte en Estados Unidos. Charlton Heston y Cuando el destino nos alcance. No sé si ustedes vieron la película, que a las personas las vuelven galletas amarillas y verdes. Se supone que la verde era lo vegetal y lo amarillo la proteína, pero no, los dos estaban extraídos del mismo cuerpo. Voy a les estoy platicando la película. Bueno, vean. El caso es que esta película para mí era sorprendente. Ojo, vamos juntando esto. Era un buen recurso para el tema que yo estaba trabajando con ellos, que tenía que ver con algo del ecosistema. Pongo la película. Siguiente paso, alumnos dormidos. Siguiente paso, yo durmiéndome. Es que esta película es setentera. Y en los setentas, la manera como percibíamos, como analizábamos, como nos expresábamos, era un ritmo diferente al actual. Ahora un niño, yo veo, pongo una película y lo primero que pasa es que matan a 60 personas. Salen vísceras volando. Eso es lo primerito. Y en los setentas había primero que establecer las causas por las que un sujeto iba a matar a otro. Entonces, media película era por qué estaba construyendo la idea de matar a otro y luego lo mataba. Aquí primero los matamos y de hecho termina la película y nunca se dijo ni por qué los mató, pero el ritmo de las películas ahora es tan rápido que en los setentas pues su ritmo era muy lentito, entonces pues nos dormimos. ¿Cuál fue el error ahí? Que yo pensé en mí, pero no en quien aprende. No pensé en su educación, su cultura, su formación, su experiencia personal, su capacidad intelectual, sus actitudes, necesidades, su particular modo de relacionarse con los demás y su historia individual. No pensé en eso. Y entonces ese recurso que utilicé, pues, rotundo fracaso. Luego viene la situación de formación, es decir,
el proceso que se va a desarrollar en un espacio físico, llámenlo aula, taller, laboratorio, empresa, etcétera. Recuerden que la formación de formadores la aplico para formar a otros formadores, a otros profesores, que es muy importante, o también puedo aplicarlo a mis estudiantes. Entonces, ¿qué pasa con el proceso? Para que se dé un proceso de formación, requerimos de recursos humanos, materiales, técnicos y los procedimientos que hacen posible el desarrollo de la formación. Es decir, ¿qué ocupamos? Las finalidades y objetivos para obtener resultados. Voy a ver una película y pienso, 2 semanas de no dar clase. Les pongo la película, me pongo a calificar exámenes. ¿Para qué les pongo esa película? ¿Y qué espero que se obtenga con ello? Esa, no otra, esa. No, pues lo que pasa es que la película que yo quería ver no la conseguí y pues dije, pues esta también les puede servir también, o sea, no está diseñado para tal. Bueno, ok, pero ubiquémoslo así. Entonces, ¿cuáles son las finalidades y objetivos de utilizar una película en especial? O si vamos a usar multimedia, bueno, de acuerdo, si usemos multimedia, ¿para qué? ¿Para qué multimedia? ¿Por qué multimedia? Luego vienen los medios materiales, instrumentos, tecnología, los medios didácticos, impresos, audiovisuales, la información, un grupo o grupo de personas que se unen a ese espacio común, incluido el formador, y una sistemática de trabajo, horarios, tiempos, métodos, técnicas. Todo eso lo tengo que replantear para poner la bendita película. No, pues eso entonces no es solo se me ocurrió ver esta película, porque como estoy hablando de Roma, pues hablemos de gladiadores. Ah, ¿el tema es gladiadores? Bueno, no, el tema no es gladiadores, pero sí estoy viendo Roma. Habría que revisar cuál es la situación de la formación y a lo mejor no está siendo correcto el planteamiento. Muy bien, sigamos. El formador docente, pero también le puedo llamar de otras maneras, ¿eh? Agente, mediador, facilitador, coordinador del proceso. Todo eso ya es el docente. Bienvenido, docente. Ya somos todo eso. Ya somos todo eso. Entonces, a ver, no, es que hay docentes que más que facilitadores son obstáculos o barreras para el aprendizaje. Entonces hay que saber facilitar. Ojo, facilitar no es hacer la vida fácil. Facilitarles es darles las condiciones necesarias para que puedan desarrollar el trabajo a realizar. Darles las condiciones necesarias. No hacerles el trabajo, ¿no? Eso es diferente. Darles las condiciones necesarias, propiciar que el estudiante pueda acceder a lo esperado, a los aprendizajes, a los medios, etcétera. Ocupamos entonces conocimientos del contexto sociolaboral en cuando se trata de una empresa, competencias técnico-pedagógicas, experiencia, formación, cultura, inteligencia, personalidad, aptitudes y actitud hacia la formación. Todo eso tengo que evaluar. El docente tiene que considerar todas estas características en él para saber cómo va a trabajar con su grupo. Sigamos. El actual formador tiene que estar preparado para desarrollar programas de capacitación inicial, perfeccionamiento, promoción, especialización, reconversión laboral, innovación tecnológica. Aquí estamos hablando de formación a formadores en actividades productivas actuales con visión a futuro. En el caso del estudiante no es extraño, no es diferente. El estudiante, fíjense lo que decía Lázaro Cárdenas y lo que hizo Lázaro Cárdenas. Hacer talleres.
¿Por qué talleres? Porque decía, no sabemos en qué momento el alumno pueda desertar, pero que cuando deserte esté capacitado para realizar una actividad que le permita vivir. Entonces, actividades productivas con visión de futuro, por niveles de calificación, con visión de desarrollo profesional, etcétera. Pero nosotros tenemos que trabajar con los estudiantes o con los profesores en todos estos aspectos. Etapa de la acción formativa. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a revisar. Tenemos fase antes de iniciar la acción, durante la acción y después de la acción. Vamos a ver dónde entraríamos nosotros. Delimitar la acción. Finalidades, métodos, objetivos, intención, perfiles y resultados. A ver, aquí espérenme tantito. Sería muy interesante, compañeros, que pusiéramos como evento, como dato de arranque, por llamarlo de alguna manera, que dijéramos, a ver, estamos hablando del Imperio Romano, cuestiones sociales, económicas, políticas, religiosas. Bien, ahí está bien. ¿Qué vamos a hacer? Película El Gladiador. Desde que la vi me encantó. Siempre que puedo la veo. Y también la de Hércules. También me gusta mucho. Ok, está bien, está bien. A ver, permítanme. Antes de iniciar la acción formativa. Finalidades. ¿Cuál es la finalidad de esas sesiones de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles son las metas que espero? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la intención? ¿Qué perfiles voy a trabajar y cuáles serán mis resultados? Delimitar la acción. Preparar el plan de acción. Exigencias, contenidos, métodos, medios y sistemas de evaluación. Ok, ya los tengo. Nos vamos entonces al proceso. Analizar las necesidades del trabajo de la población enfocada. Programar la acción. Es decir, este es mi plan. Conforme analizo las necesidades de mis estudiantes, entonces, finalidad, concluir qué se necesita aprender para orientar los aprendizajes, diseñar y elaborar los recursos técnicos y didácticos para apoyar el logro de los objetivos de aprendizaje. Miren nada más, compañeros, lo que estamos hablando. Fíjense nada más qué interesante. A ver, aquí nos vamos a poner, porque quiero remarcar más fuerte todavía. Fíjense. Aquí está la etapa de acción formativa. Tenemos fases, etapas, procesos y finalidades. Tenemos herramientas y recursos. Nada más era, que no era nada más poner la película, no. Lo primero es la fase antes de iniciar la acción. Delimitar y preparar la acción. Delimitarla y prepararla. Ya la tengo. Entonces me voy al proceso. Analizar las necesidades de los estudiantes. Y luego, ¿para qué lo quiero? Y una vez que lo tengo, entonces, compañeros, puedo utilizar ya los recursos. Ahí está. ¿Qué voy a implementar? Durante la sesión, realizar la acción a desarrollar y organizar sugerencias de aprendizaje. Proceso, impartir o ejecutar la acción. La finalidad, para desarrollar la secuencia de aprendizaje, valorar resultados parciales, aplicar medidas correctivas, incorporar mejoras, facilitar el descubrimiento. ¿De qué me sirvió a mí poner la película? ¿De qué me sirvió? Tendré que valorar
su uso. ¿Qué hacemos los maestros? Después de 6 horas de película decimos, ¿y sí les gustó? Sí, estuvo padrísima. Órale. Si se portan bien, luego vemos otra. Después de la sesión, evaluar la acción. Evaluar la acción en su conjunto como proceso y dar seguimiento, comprobar resultados. Para conocer los resultados de aprendizaje, el rendimiento y aportaciones de los alumnos, inserción en el trabajo, reinserción, cuando hablamos de formación para el trabajo, promoción y movilidad laboral, que serían para la promoción del trabajo. Fíjense que entonces, qué interesante las etapas de la acción formativa y dónde incorporo las herramientas y los recursos. Ya vi que no es fácil, entonces la próxima vez que alguien diga, voy a ver una película, yo preguntaría, ¿cuáles son las etapas de la acción formativa donde estás incluyendo esas herramientas o recursos? ¿Cuál es tu estudio? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son las finalidades? ¿Qué vas a esperar con todo esto? ¿Y qué va a decir el maestro? Pues entonces mejor no pongo nada y ya, ¿no? Entonces, amigos míos, eh, con esto estamos concluyendo la materia de herramientas y recursos docentes. Amigos míos, cerremos ideas. Hemos visto los elementos de cómo se genera una sesión. Fíjense, por favor, no nos vayamos a perder. No nos vayamos a perder, de favor, fíjense. Tendríamos que ubicar, compañeros, esta parte. Esta es la parte importantísima. No nos perdamos. Las herramientas y recursos tienen que ver con la transposición didáctica en la parte del saber enseñando o del saber enseñando para que llegue a un saber aprendido y posteriormente a un saber aplicado. No nos perdamos de vista, herramientas y recursos tienen sentido en la transposición didáctica. Eso va quedando, espero, va quedando muy bien. Recordemos que las herramientas y recursos no son únicos, o sea, no son dos elementos autónomos e independientes, no, forman parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje que va desde la teoría, o sea, entonces, ojo, esto quiere decir que las herramientas y recursos, acá los ponemos, las herramientas y recursos, amigos míos, no están en la nada ni son cosas aisladas. Vienen de toda una cosmovisión que se define a nivel teoría, modelo, enfoque, y que a partir de ello se construyen métodos, estrategias, técnicas, actividades, hasta llegar a las herramientas y recursos. ¿Se fijaron en eso? Vean en dónde estamos parados. Este diagrama me sirve excelente para redimensionar cuando hablamos de herramientas y recursos en dónde estamos. Fíjense dónde estamos. Todo lo que tuvo que pasar previo. Y todo eso lo tenemos que trabajar. Luego viajamos, vámonos más adelante, a cómo, por aquí tengo una palabrita que me encanta, cómo estamos ante una nueva realidad. Estamos ante una nueva realidad. Y algo más, aquí, déjenme, aquí está. No, espérenme.
Acá, aquí está la palabrita. Esta grabémosla con sangre. Estamos en una nueva cultura. Importante. Y esta nueva cultura, amigos, está relacionado con el gran avance tecnológico digital, que no solo involucra la enseñanza y aprendizaje escolar, sino que va a trascender a su aplicación en el mundo laboral real. Pero no solo laboral, tampoco caigamos a este reduccionismo económico, a su convivencia social incluso. Estamos en una nueva cultura, tanto en las aulas como en las empresas. Entonces, lo habíamos ya comentado, la herramienta y el recurso me sirve en el aula, pero trasciende a la empresa. Y cuando digo empresa, no quiero caer en la meramente económico, en la empresa incluso social. Dijimos que las herramientas y recursos están pensados en un sujeto o agente del aprendizaje, que entonces no es cualquier película, no es tráete 2 cartulinas, no es van a hacerme una canción, es analizar la cultura, la experiencia, las capacidades, las actitudes, intereses, las necesidades, su particular modo de relacionarse con los demás. Pónganlo, pónganse un tatuaje con esta palabrita, su historia individual. La herramienta y el recurso tiene que casarse con la historia individual de quien aprende. Y obvio, también es de quien lo utiliza. Hablamos de que las herramientas y recursos tienen que caer en una situación de formación. Aquí están los medios didácticos impresos audiovisuales. Hablamos de que las herramientas y recursos deben contener información en función de un plan. Y hablamos de que el que aporta, el docente, debe tener un conjunto de conocimientos, competencias, experiencias, inteligencias, actitudes, que es lo que determina cuando el maestro dice. Ahora, para el círculo de lectura se me ocurrió ponerle este libro. Estoy hablando de las características del docente. Ahí estamos. Muy bien. Y entonces, hijo, aunque aquí ya quedó todo hecho a una fiesta, recordemos, digo, la presentación que les comparto está en limpiecito. Recordemos que la etapa de la acción formativa implica fases, etapas, procesos y finalidades. Fases, etapas, procesos y finalidades. Y que las herramientas y recursos se colocan en una fase, se determinan en una etapa, forman parte de un proceso, pero deben tener una finalidad específica. Qué interesante. Ahora que sé todo esto, ya sé que cuando me meta a buscar las herramientas educativas para organizar y crear la gestión de la labor docente, cuando yo me meta este link, no es solamente para ver qué hay, es para desde una estrategia didáctica de transposición didáctica, determinar qué herramientas me sirven. Los recursos, pues los recursos están hasta en el pasto. Es simplemente entonces evaluar cuáles son aquellos que me van a servir para mi trabajo. Compañeros, pues con esto concluimos la materia de herramientas y recursos docentes. Espero haya sido, o que haya, mejor dicho, aportado algo para ustedes. Importante, todo esto que hemos venido platicando, solo tendrá sentido
solo sí tendrá sentido si lo aplican o lo transfieren a sus realidades, a sus, les sigo llamando, universos de trabajo. Solo ahí va a tener sentido, ¿eh? Espero que su trabajo de investigación quede maravilloso y que sobre todo les refiera algo, o sea, que este trabajo al final les deje alguna idea nueva que haya permitido desaprender y aprender algo con respecto al tema de herramientas y recursos docentes. Les agradezco infinito toda su atención y les deseo el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias y con esto concluimos nuestro curso. Buena suerte y muchas gracias.